Virus de chikungunya. La enfermedad de chikungunya es una enfermedad que es producida por el virus de la chikungunya, el cual es transmitido por los mosquitos del género Aedes. La palabra chikungunya deriva de la palabra maconde, la cual significa hombre encorvado, porque las personas que padecen este mal tienen un excesivo dolor en las articulaciones. El virus de chikungunya pertenece a la familia Togaviridae y al género Alphavirus. Tiene un diámetro aproximado de 60 a 70 nanómetros y la bicapa lipídica deriva de las células a las cuales infecta. Posee 3 proteínas transmembrana, un dímero de glicoproteína C1 y C2 y la glicoproteína I y una cápside viral icosaédrica con 240 copias de la proteína C. Además, su estructura genómica es un ARN de una sola hebra con polaridad positivo de 11.8 kilopares de bases, el cual va a codificar para 4 proteínas no estructurales, NSP1, NSP2, NSP3, NSP4 y 3 proteínas estructurales, proteína C, proteína E1 y proteína E2. Este virus va a ser transmitido por los vectores en Aedes aegypti y Aedes albopictus en la transmisión urbana, y Aedes furcifer-taylori y Aedes luteocephalus y Aedes dalseni en la transmisión salvaje. Una vez que el mosquito, ya sea Aedes aegypti o Aedes albopictus, ha penetrado la epidermis y ha llegado a la dermis, los virus de chikungunya van a infectar a través de la glicoproteína E1 a los fibroblastos, a los macrófagos, a las células endoteliales y van a ejercer una replicación viral primaria. Una vez que se ha ejercido esta replicación viral inicial primaria, los virus van a ser captados por los ganglios linfáticos y van a ser trasladados hacia el torrente sanguíneo por el conducto torácico. Esto sería el estadio sanguíneo, y en el último estadio el virus es transmitido hacia los órganos diana, los cuales serían el cerebro, las articulaciones, los músculos y el hígado. Ahora, continuando con lo que es la inmunidad de la chikungunya, veremos que a nivel inmunológico se ha evidenciado que la primera barrera contra la cual se enfrenta el virus es la inmunidad natural a través de mecanismos citolíticos y no citolíticos. Ahora, inicialmente se va a producir una liberación de lo que es interferón alfa, interleucina 4, interleucina 10, las cuales van a establecer la respuesta adaptativa que inicialmente induce una respuesta de linfocitos TCD8+ y de linfocitos TCD4+. Luego, la infección inicial va a inducir una respuesta masiva de lo que son monocitos y monocitos macrófagos infectados. Luego, estos van a migrar hacia lo que es el tejido sinovial de los pacientes infectados crónicamente, produciendo lo que es la inflamación. Ahora, esto es lo que va a explicar la persistencia de los síntomas articulares a pesar de la corta duración de la viremia. Ahora, estos son monocitos y macrófagos infectados, son los responsables de la diseminación hacia otros sitios santuarios, como por ejemplo el sistema nervioso central, y lo cual va a contribuir al desarrollo de manifestaciones mediadas por una respuesta inmune en exceso. Ahora, en lo que es la artralgia, artritis y la miositis, van a ser características de la enfermedad. En su fisiopatogénesis van a intervenir varios elementos. Veremos que primero, en lo que es la fase aguda, esta fase aguda se va a caracterizar por lo que es una extensa diseminación del virus. Luego, esta diseminación del virus va a tener una característica que es una respuesta inflamatoria en los órganos diana.
Esta respuesta va a estar definida por lo que es infiltración extensa de linfocitos, células naturales asesinas, neutrófilos y macrófagos. Ahora, entonces, el incremento de los niveles múltiples de citoquinas y quimioquinas proinflamatorias son los que se asocian con la miosis y con la artralgia y la artritis. Ahora, entre ellas vamos a encontrar al interferón alfa, la interleuquina 6, la proteína de los monocitos 1 CCL2 y la interleuquina 8. Por último, en lo que es la fase crónica, esta fase parece estar relacionada con la persistencia del virus o de sus productos de las células dianas, con la consecuente acumulación de mediadores inflamatorios tales como son la interleuquina 6 y el factor estimulador del crecimiento de las colonias de granulocitos, monocitos, los cuales van a provocar esta hiperplasia del tejido sinovial. Pero bueno, a pesar de esto, a pesar de lo que se conoce a la fecha, queda abierta la pregunta de si existe un proceso autoinmune que se asocie a la persistencia de la respuesta inflamatoria, como por ejemplo ocurre en lo que es la artritis reumatoidea. Ahora hablaremos sobre la epidemiología del chikungunya. El virus chikungunya, un alfavirus, se ha reportado mayormente en África, Asia y las Américas, siendo un problema de salud importante en África y en Asia. Es endémico principalmente de África Occidental y se presentan epidemias intermitentes en África como en Asia. Este virus es transmitido por mosquitos como el Aedes aegypti, el Aedes albopictus o mosquito del tigre asiático. También puede ser transmitido indirectamente por pacientes viajeros. Su diseminación en el tiempo fue en Kenia. Se inició principalmente en Kenia en el año 2004, donde había estado inexistente por decenios, por décadas. Este se diseminó a Europa, apareciendo en Italia en el año 2007 y luego en el año 2013 apareció en el Caribe, en las aguas del Caribe, que después se esparcieron muy rápidamente por las Américas, apareciendo el primer caso en Estados Unidos en el año 2014. Su transmisión puede ser debida por mosquitos, una transmisión materno-fetal y una transmisión por productos sanguíneos. El más importante de todos es por mosquitos. Hay que tener en cuenta que los mosquitos pican. Se llegan a infectar, un mosquito se llega a infectar al picar a personas infectadas y que este mosquito luego sigue con su ciclo picando a personas sanas. El mosquito pica mayormente durante todo el día, pero también se ha visto que lo puede hacer por la noche. El mosquito lo transmite en sí el mosquito hembra de una persona infectada y ambos zancudos pican al aire libre. Sobre la transmisión materno-fetal se ha visto que es muy probable que mayormente si la aparición de síntomas se da justo a la aparición de síntomas de parto, donde el feto tiene un 50% de probabilidad de infectarse. No se ha visto que haya infecciones por la leche materna, no se ha visto niños infectados debido al amamantamiento de sus madres que hayan sido infectadas por el virus. Así que se recomienda amamantar a los niños a pesar que las madres se encuentren o residan en zonas endémicas. Y por productos sanguíneos se describió en las bibliografías que había sido un solo caso que ocurrió en Francia, donde una enfermera se terminó infectada tras cuidar a una persona, un paciente de la isla Reunión, que estaba infectado con el virus de chikungunya. Ahora vamos a seguir con cuadro clínico.
En los adultos y niños con infección postnatal se comienza con una infección aguda, que tiene un periodo de incubación de 3 a 7 días, que está dentro de un rango de 1 a 14 días. Los signos y síntomas van a comenzar abruptamente, generalmente por fiebre alta y malestar. La fiebre puede ser hasta de 39 grados o mayor a 39 grados y tiene una duración habitual de 3 a 5 días, dentro de un rango de 1 a 10 días. Ahora, antes de esta fiebre puede haber un dolor articular, muy común en la enfermedad de chikungunya. Otras manifestaciones van a incluir síntomas articulares y afectación dermatológica. Las manifestaciones musculoesqueléticas que se van a dar pueden persistir por semanas o incluso años. Y la duración de esta fase aguda suele ser de entre 7 a 10 días. Como ya les había dicho en la diapositiva anterior, tenemos síntomas, generalmente manifestaciones musculoesqueléticas. Estas manifestaciones musculoesqueléticas, que son muy comunes en la enfermedad de chikungunya, incluyen la artritis y las artralgias. ¿Qué son estas artritis y artralgias? Son características destacadas de la infección aguda sintomática por el virus de la chikungunya, y va a ser aproximadamente en el 70% de los pacientes el primer síntoma de alarma. Los signos o síntomas comienzan en una o dos articulaciones, pero siempre se van extendiendo e involucran hasta 10 o más articulaciones dentro de las 24 a 48 horas del inicio de la artritis. Como podemos ver en esta imagen, se ven los dedos deformados y la hinchazón, ¿no?, característica de las artritis y las artralgias. Esta hinchazón y esta deformidad suele ser generalmente bilateral y simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a dar en las dos manos y prácticamente va a ser de igual manera. Involucra más a las articulaciones distales, como cuáles, como las de las manos, las de los pies, las de las rodillas. Y se va a asociar a presencia de rigidez matutina y hallazgos de imagen compatibles con artritis inflamatoria, como los podemos ver acá en la diapositiva en esta radiografía, donde podemos ver las deformidades de las falanges distales, ¿no? Las deformidades de las falanges distales, así como un acúmulo que demuestra la hinchazón que está en ese lugar. Otras manifestaciones van a incluir la poliartritis edematosa de los dedos de manos y pies y la tendosinovitis severa, especialmente en muñecas, manos y tobillos. Y asimismo, como esto involucra las articulaciones, la fuerza de agarre en las personas puede verse disminuida. Entonces, para recapitular, ¿qué va a ser la chikungunya? La fiebre chikungunya va a ser una enfermedad transmitida al ser humano por la picadura de zancudos infectados con este virus. Los síntomas, como ya hemos dicho, los más comunes son la aparición repentina de fiebres y dolores articulares, que van a comenzar de 4 a 8 días después de la picadura del mosquito. Los más vulnerables siempre van a ser los extremos, ¿no? Los niños menores de 1 año de edad y los adultos mayores de 60 años. Y las condiciones de riesgo también, como las embarazadas, los pacientes diabéticos y los hipertensos. Dentro de las zonas afectadas del cuerpo se va a encontrar el cerebro, porque como más adelante les vamos a explicar, también va a afectar a las células epiteliales y endoteliales, lo que va a causar la fiebre por la liberación de interleucinas inflamatorias, el dolor de cabeza, también el dolor de espalda, los tejidos linfáticos también van a verse involucrados, como los macrófagos y las células estromales, el hígado, sobre todo las células endoteliales, alteración en la piel, como vamos a ver después, lesiones maculares y papulares, articulaciones, que ya lo veníamos diciendo, las artralgias y las artritis, en las muñecas, en las manos, en los pies, sobre todo las distales, y un dolor muscular severo. Entonces el paciente se va a caracterizar por presentar fiebre y dolor. Eso va a ser importante en el momento del diagnóstico diferencial. Como veníamos diciendo, también hay un compromiso dermatológico. Se ha informado de manifestaciones cutáneas en 40-75% de los pacientes. La manifestación cutánea más común va a ser la erupción macular o maculopapular, como se pueden ver aquí estas máculas de color rojizo, que generalmente van a aparecer 3 días o más tarde después del inicio de la enfermedad. Van a durar de 3 a 7 días y van a generalmente comenzar en las extremidades y en el tronco, pero se puede difundir a todas las regiones de la piel. Y estas lesiones o estas manchas van a ser irregulares y difusas. ¿Qué quiere decir? Que no van a tener un borde delimitado y se van a extender
todo el cuerpo. Esto también se conoce como rash maculopapular. Ya. Las manifestaciones dermatológicas atípicas van a incluir lesiones cutáneas ampollosas, generalmente que se dan en niños, e hiperpigmentación. El enrojecimiento del oído externo puede reflejar condritis y en este caso, a diferencia del dengue, las manifestaciones hemorrágicas van a ser poco frecuentes, que también es útil esto en el momento del diagnóstico diferencial. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones graves? Las complicaciones graves incluyen insuficiencia respiratoria, descompensación cardiovascular, miocarditis, hepatitis aguda, insuficiencia renal, hemorragia en muy pocos casos y afectación neurológica. ¿Cuál es la complicación más común? La meningoencefalitis. Y otras manifestaciones van a incluir parálisis flácida aguda, síndrome de Guillain-Barré, mielitis, convulsiones, que van a estar principalmente presentes en niños, y parálisis de los nervios craneales. Como podemos ver aquí en este escáner, en esta tomografía, vemos la hinchazón, ¿no?, de las meninges, que refleja la presencia de la meningoencefalitis. Estas complicaciones graves van a ocurrir durante toda la fase aguda de la infección y su probabilidad va a estar influenciada por la edad. Como ya decimos, son más comunes en edades extremas, menores de 1 año y mayores de 60 años. Y las condiciones médicas subyacentes, como pueden ser el embarazo, y también está incluida, muy importante, la diabetes. Aunque la mayoría de estas complicaciones van a ser poco frecuentes o raras, durante los brotes masivos va a ser más común que se presenten este tipo de complicaciones. Entonces, tenemos según la OMS que el virus de chikungunya puede causar una enfermedad que entre en una etapa aguda, subaguda y crónica. La etapa aguda, como les iba comentando, es la que ya les he venido explicando, que generalmente se va a caracterizar por un inicio súbito de fiebre alta, típicamente superior a 39 grados, que puede alcanzar fácilmente los 42 grados, y un dolor articular severo. Otros signos y síntomas que se pueden incluir van a ser cefalea, dolor de espalda, mialgias, náuseas, vómitos, poliartritis, el rash que les venía diciendo, y la conjuntivitis. Y va a ser en un intervalo de 3 a 10 días desde la exposición a la infección. Una fase también subaguda. ¿Qué quiere decir esta fase? Quiere decir la reaparición de los síntomas. Algunos pacientes pueden presentar síntomas reumáticos como la poliartritis y la exacerbación del dolor anterior en las articulaciones y huesos previamente lesionados. Estos síntomas van a ser más comunes durante el primer hasta el tercer mes de la aparición de la enfermedad, y algunos pacientes también pueden desarrollar trastornos vasculares periféricos transitorios y, claro, la mayoría va a sufrir fatiga general y debilidad. Y la parte crónica de la enfermedad, que se va a caracterizar por la persistencia de estos síntomas por más de 3 meses. Sin embargo, algunos van a desarrollar artropatía o artritis destructiva muy semejante incluso en su diagnóstico a la artritis reumatoidea o psoriásica, y estos van a continuar por un periodo de hasta años. Otros síntomas o molestias durante la fase crónica pueden también incluir la fatiga y la depresión. Entonces, como ya hemos hablado, en la fase crónica se da también la artritis crónica y las artralgias. ¿Qué diferencia tienen con la aguda? Que esta enfermedad ocurre, esta parte de la enfermedad progresa en el del 25 al 75% de los casos, y el rango puede deberse a la variabilidad en la geografía, tanto en la geografía como en la cepa del virus, como en las comorbilidades individuales que ya hemos explicado. Las manifestaciones crónicas generalmente van a involucrar articulaciones afectadas durante la enfermedad aguda, que, como hemos dicho, son más frecuentes las articulaciones distales. Y la enfermedad articular puede ser bien recurrente o incesante al punto de ser incapacitante. Como podemos ver en las imágenes, se ven las deformidades de los huesos mucho más marcadas que en la fase aguda. Y los factores de riesgo van a ser la edad mayor o igual hasta 45 años, la gravedad de la fase aguda, de la artritis aguda, y una osteoartritis preexistente.
Además de la artritis, las manifestaciones musculoesqueléticas informadas incluyen tenosinovitis, hombro congelado y fascitis plantar. Ahora, hablaremos sobre el diagnóstico. Para poder diagnosticar el virus de chikungunya a un paciente, primero se tiene la sospecha de si es que el paciente tiene fiebre aguda y artralgias importantes, así también como posibles viajes o residencias en zonas endémicas. Hay que tener los 3 criterios. Tenemos criterios clínicos, criterios epidemiológicos y criterios de laboratorio. Los criterios clínicos nos enfocamos mayormente donde en la fiebre tiene que ser una fiebre de inicio rápido, es decir, agudo, mayor a 38,5 grados centígrados, con taquías graves hasta discapacitantes, que no sean atribuibles a otras causas. También hay criterios epidemiológicos, donde se considera este criterio positivo si se cumple al menos una de las dos opciones, ya sea haber residido o haber viajado a esas zonas endémicas en los 5 días previos al debut de la clínica, y si la infección ha sucedido al mismo tiempo o en la misma zona geográfica junto a otros casos probables o confirmados de chikungunya, es decir, si es que está apareciendo una epidemia en la zona. Y los criterios del laboratorio de chikungunya se consideran positivos si se cumple al menos uno también, ya sea el más difícil de ellos es el aislamiento del virus en una muestra clínica, la presencia de ácido nucleico viral en la muestra clínica por PCR, la presencia de anticuerpos del tipo IgM o IgG específicos del chikungunya por serología. Según los criterios diagnósticos que cumple el paciente, podemos encontrar 3 definiciones de casos diferentes. Tenemos un caso sospechoso, el caso probable y el caso confirmado. Si el criterio clínico es positivo, como nos de aquí, es decir, una fiebre mayor a 38 grados con alergias importantes, se considera un caso sospechoso, ya que si los laboratorios no lo confirman, se puede atribuir estos criterios clínicos a otras causas. En un caso probable es donde los criterios clínicos y los criterios clínicos son positivos, los criterios de laboratorio del virus chikungunya son negativos. Es probable, y es bastante probable hasta que se confirme, debido a que puede ser que se le haya realizado pruebas serológicas 5 días, dentro de los 5 días después del inicio de los síntomas, ya que hasta ese momento no se aprecian los anticuerpos. En un caso confirmado, se tiene por decir si es que los 3 criterios salen positivos o si el criterio epidemiológico sale negativo. En los criterios de laboratorio hay que tener en cuenta si el paciente se presenta después de los 1 a 7 días después del inicio de los síntomas o mayor a 8 días después del inicio de los síntomas. Si se presenta 1 a 7 días o dentro de los 7 primeros días después del inicio de los síntomas, se debe realizar una prueba de RT-PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa en tiempo real para detección de la ARN del virus, que tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 98%. Si se presenta mayor o igual a 8 días del inicio de los síntomas, se puede ya realizar una prueba serológica, ya sea la prueba serológica de ELISA o de IFA, donde IFA significa anticuerpo fluorescente indirecto, donde ya se puede detectar anticuerpos IgM como IgG. Los anticuerpos IgM hay que tener en cuenta de que estos anticuerpos IgM llegan a aparecer 5 días. Dentro de los 5 días después de iniciar los síntomas, y puede durar o pueden estar presentes durante 3 meses, mientras que los IgG se presentan en un tiempo mayor a 2 semanas después del inicio de los síntomas y pueden estar presentes
por años. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Generalmente no hay un esquema definido para el tratamiento del virus de chikungunya y este tratamiento va a estar muy influenciado por la fase de la enfermedad en la que se encuentra el paciente y la duración de la misma, y también la respuesta a la terapia que se le están dando. Actualmente, como se sabe, no se dispone de vacunas o tratamientos específicos, así que el tratamiento debe estar enfocado en la fisiatría y la rehabilitación. Igualmente, ese tratamiento debe ser individualizado. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos explorar cada característica del paciente para así ver cuál es lo que más se acomoda a ellos. Es controversial. ¿Por qué? Porque este tratamiento es empírico. Al no tener un esquema específico, tiene que seguir experiencias de otros países, así como la experiencia médica del que está atendiendo al paciente. Va a depender también de las características de las manifestaciones. Como ya sabemos, hay una fase aguda, una fase subaguda y una fase crónica. En una fase aguda vamos a utilizar generalmente medidas de sostén y medidas de reposición. Y en una fase crónica, una escalera terapéutica. ¿Cuáles son algunas opciones? Algunos antipiréticos para la fiebre, analgésicos, esteroides que aún están en duda, los fármacos y otras opciones. En la enfermedad aguda, incluida la enfermedad articular y no articular, generalmente se va a tratar de manera sintomática y si es necesario, como les iba diciendo, con medidas de apoyo. Este tratamiento generalmente usa AINES. Los AINES son los más usados, son los ampliamente usados y las recomendaciones son que evitemos su uso durante la fase de viremia y no utilizar en casos de sobreposición con dengue. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Los que tienen mala respuesta a analgésicos, en terapia de rescate, que quiere decir que hasta que no se encuentre una terapia que sea conveniente, se recomienda usar AINES para bajar los índices de dolor y que pueden presentar estos pacientes, pues, ¿no? Y que sea de uso prolongado.